Como la política de Pi y Margall no consiguió detener la rebelión cantonal, el sector moderado le retiró su apoyo el 17 de julio, proponiendo para sustituirlo a Nicolás Salmerón. Al día siguiente, Pi y Margall dimitió tras 37 días de mandato. De esta forma describió las decepciones que le había dado la política. Decía así: han sido tantas mis amarguras en el poder que no puedo codiciar. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres que constituían el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, 100 ingratos. Por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscan en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien. Nicolás Salmerón, elegido presidente del Poder Ejecutivo con 119 votos a favor y 93 en contra, era un federalista moderado que defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos conservadores y una lenta transición a la República Federal. Sus intervenciones parlamentarias, excesivamente académicas y altivas, en las dos últimas legislaturas del reinado de Amadeo I, le granjearon popularidad entre los republicanos, y en las Cortes Constituyentes de República Española lideró una fracción de la derecha republicana, algo lógico no solo por sus ideas conservadoras, sino por la carencia de hombres de talento, de experiencia en la vida política y de conocimientos constitucionales o jurídicos entre los republicanos de aquella. Su oratoria demoledora prosiguió en las Cortes de la Reta. Francisco Silvera decía que Salmerón en sus discursos solo usaba un arma, la artillería. Antonio Maura caracterizaba el tono profesal de don Nicolás diciendo que siempre parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete. Ya durante su etapa como ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanislao Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independencia del Poder Judicial frente al político. Su llegada a la presidencia del Poder Ejecutivo produjo una intensificación del movimiento cantonalista, porque los intransigentes pensaron que con Salmerón sería imposible ni siquiera alcanzar la República Federal desde arriba, tal como les había asegurado y Margall. Por lo que el mismo día del nombramiento de Salmerón formaron en Madrid un comité de salud pública que se coordinaría con las provincias y una comisión de guerra presidida por el general Contreras para organizar la revuelta cantón. Finalmente, el 30 de julio formaron un gobierno provisional de la Federación Española dirigido por Roque Barceló. En aquel momento, entre carlistas y cantonales, 32 provincias se hallaban levantadas en. El lema del gobierno de Salmerón fue el imperio de la ley, lo que suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que habían apoyado de alguna forma a los cantonales, y a continuación nombró a generales contrarios a la República Federal como Manuel Pavía o Arsenio Martínez Campos, lo que no le importó porque lo prioritario era restablecer el orden para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y a Valencia. Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30.000 hombres, nombró delegados del gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el ejército, autorizó a las diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas, lo que suponía que cualquier embarcación podía abatirlos si estuviera en aguas españolas o no. Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Cartagena, que resistiría hasta el 12 de enero de 1970. En la sesión de las Cortes del 6 de septiembre, Pi y Margall realizó una dura crítica sobre la forma que se había reprimido la rebelión cantonal. El gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo temía. Han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas? No. Interín ganabais vitalidad en el mediodía,
los carlistas ganaban en el norte. Yo no hubiese apelado a vuestros medios declarando piratas a los buques de que se apoderaron. Yo no hubiese permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristes. Yo no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que por el camino que seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de las masas populares y sin tener confianza en ellas es imposible que podáis hacer frente a los... Como todavía persistía la frecuente indisciplina de las tropas, que en algún caso se saldó con el asesinato de oficiales al mando, los generales pidieron el restablecimiento completo de las ordenanzas militares españolas, que incluían la pena de muerte para los soldados que incumplieran determinados. La propuesta fue aprobada en las Cortes con la oposición de Salmerón, que era absolutamente contrario a la pena de muerte. Así, cuando el 5 de diciembre se le presentó a la firma la aplicación de una sentencia de muerte de 8 soldados que en Barcelona se habían pasado al bando carlista, Nicolás Salmerón prefirió dimitir a manchar su conciencia y presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Poder Ejecutivo, a pesar de que el presidente de las Cortes, en aquel momento, Emilio Castelar, intentó convencerle de que no lo hizo. Lo único que consiguió fue aplazarla un solo día. Cuando murió Salmerón, muchos años después, se grabó en piedra en su mausoleo. Abandonó el poder por no firmar sentencia de muerte. En la decisión de Nicolás Salmerón de dimitir también pudo pesar la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Manuel Pavía, nombrado por Salmerón al frente del ejército de Andalucía, quería tomar a toda costa el cantón de Málaga, el último reducto insurgente andaluz. Pero el gobierno había sellado un pacto no escrito con el gobernador civil de Málaga, por el que se permitía su semi-independencia de facto, lo que incluía que no habría fuerzas del ejército en la capital Málaga. A cambio, debía reconocer plenamente la autoridad del gobierno. Pavía presentó por 2 veces su dimisión, que no le fue aceptada, como lo hizo después con el nuevo presidente del Poder Ejecutivo, Emilio Castelar, que continuó resistiendo a la presión de... El problema se resolvió con la salida de Málaga de los cantonalistas encabezados por el gobernador civil, siendo detenidos en Boadilla por las fuerzas de Pavía, quien finalmente consiguió lo que se propuso: entrar en Málaga al frente de las tropas gubernamentales y acabar con el cantón. Al día siguiente, el 7 de septiembre, fue elegido para ocupar la presidencia del Poder Ejecutivo Emilio Castelar, partidario de la República Unitaria, catedrático de Historia y destacado orador, y fue elegido por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi. Durante su anterior etapa como ministro de Estado en el gobierno de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se aprobase la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque no en Cuba, por la situación de guerra en que... En el discurso de presentación del nuevo gobierno ante las Cortes, Castelar dijo que su ministerio representaba la libertad, la democracia, la república, pero además somos la federación sin romper la unidad de la... De esta forma resumía su concepción de la república como la forma de gobierno en la que debían caber todas las opciones liberales, incluidas las conservadoras. Emilio Castelar había quedado hondamente impresionado por el desorden causado por la rebelión cantonal, que cuando él asumió la presidencia del Poder Ejecutivo estaba prácticamente acabada, con la excepción del último reducto del cantón de Cartagena. Así valoró mucho más tarde lo que había supuesto para el país, según él, la rebelión cantonal. Decía así: hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de la guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas, subrándose o tañendo arrebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un ministerio al ministerio existente, ni una forma de gobierno a la forma administrativa. Tratábase de dividir en 1000 porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descreídos. Unos decían que iban a resucitar la antigua coronilla de Aragón, como si las fórmulas del derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa universidad y el eclipse de su predominio. La sublevación vino contra el más federal de todos los ministerios posibles, y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba deprisa un proyecto de constitución
cuyos mayores defectos provenían de la falta en la comisión y de la sobra de impaciencia. Las palabras de Castelar dan una idea clara y contundente de la situación que se vivía en aquellos en España. No dejaban lugar a ningún. El 9 de septiembre, solo 2 días después de haber sido investido presidente del Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes, gracias al retraimiento de los intransigentes, la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las pedidas por Pi y Margal, para combatir a los carlistas en el País Vasco-Navarro, pero ahora extendidas a toda España para acabar con la rebelión cantonal. El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que, entre otras consecuencias, supondría paralizar la discusión y la aprobación del proyecto de Constitución Federal. La sesión parlamentaria tuvo lugar el 18 de septiembre y dio lugar a un debate muy enconado entre dos bandos. Por un lado, los intransigentes, que habían vuelto a la Cámara, y los centristas de Pi y Margal, que se oponían radicalmente a la propuesta, y por otro, los moderados, que apoyaban a Castelar. Pi y Margal intervino para exigir que las sesiones continuaran hasta que se aprobara la Constitución, alegando que los periodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y desorden. Además de afirmar que la pretensión de incorporar a la República a los constitucionales y a los radicales era una ilusión, porque los partidos en España serán siempre partidos y tenderán siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan. Esto en el día de hoy pues nos suena bastante. También acusó a Castelar de quebrantar la ley, a la que éste le respondió que fue Pi el que la infringió en su momento, cuando el 23 de abril disolvió la comisión permanente, a lo que finalmente la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas y los indígenas. Así, las Cortes quedaron suspendidas el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874. A partir de entonces, Castelar gobernó mediante decretos. El 21 de septiembre publicó una serie de ellos en los que suspendía las garantías constitucionales, establecía la censura de prensa y reorganizaba el cuerpo de artillería disuelto por Manuel Ruiz Zorrilla durante la presidencia del reinado de Amadeo. A estos le siguieron otros, como el llamamiento a los reservistas y la convocatoria de una nueva leva con la que Castelar consiguió un ejército de 200.000 hombres y el lanzamiento de un empréstito de 100 millones de pesetas para hacer frente a los gastos. Con todas estas medidas se propuso cumplir el programa que habría presentado ante las Cortes para acabar con la rebelión cantonal y con la Tercera Guerra Carlista. Decía, para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha guardia civil y muchos carabineros. Asimismo, fueron restablecidas las ordenanzas militares españolas, lo que permitiría la aplicación de las sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su predecesor Nicolás Salmerón y todas las dictadas por los consejos. Tras la suspensión de las Cortes, Castelar inició un proyecto de acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según Castelar, la República no podría perdurar ni siquiera alcanzar la estabilidad política para poder hacer frente a las 3 guerras civiles en las que estaba envuelta: la de Cuba, la carlista y la cantonal. El 29 de septiembre la Junta Directiva del Partido Constitucional, reunida en Madrid, aprobó la propuesta de Praxe de Mateo Sagasta, el almirante Topete y Manuel Alonso Martínez de dar su apoyo incondicional al gobierno de Castelar, lo que provocó la salida del partido para ingresar en el círculo alfonsino de Madrid de Francisco Romero Robledo, Adelardo López de Ayala y Cristóbal Martín. A cambio, Castelar estaba dispuesto a conceder a constitucionales y radicales los 86 escaños que habían dejado vacante los diputados intransigentes que se habían sublevado y proponer al constitucional Antonio Ríos Rosas como nuevo presidente de la República. Incluso llegó a ofrecer al alfonsino Antonio Cánovas del Castillo un escaño y 6 más para sus seguidores. Pero la muerte de Ríos Rosas el día 3 de noviembre, que era el contacto de Castelar con los constitucionales, truncó totalmente el proyecto. Mientras tanto, en Biarritz, Bayona y San Juan de Luz, localidades francesas cercanas a la frontera española, los políticos constitucionales y radicales que se habían instalado allí después de escapar de España tras el fracasado golpe de Estado del 23 de abril, se reunieron para dar también su apoyo al gobierno de Castelar e impedir el triunfo de los republicanos federales internos. La política de Castelar de acercamiento a los constitucionales y a los radicales encontró la oposición del moderado Nicolás Salmerón y de sus seguidores,
que hasta entonces habían apoyado al gobierno porque creían que la república debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recientes. Esta oposición aumentó cuando Castelar nombró a generales de dudosa afección a la república para los puestos más importantes y cuando cubrió los puestos vacantes de 3 arzobispados a mediados de diciembre, lo que indicaba que había entablado negociaciones con la Santa Sede, restableciendo de facto las relaciones con ella, lo que se oponía a la separación de la Iglesia y el Estado que defendían los republicanos. La primera muestra de que Salmerón había dejado de apoyar al gobierno de Castelar se produjo por esas mismas fechas, cuando en la Diputación Permanente de las Cortes sus partidarios votaron junto a pimargalianos e intransigentes en contra de la propuesta de Castelar de que se celebraran elecciones para ocupar los escaños vacantes, por lo que, a raíz de la derrota parlamentaria de Castelar, Cristino Martos, líder de los radicales, y el general Serrano, líder de los constitucionales, que hasta entonces habían estado preparando elecciones parciales que ya no se iban a celebrar, acordaron llevar a cabo un golpe de fuerza para evitar que Castelar fuera reemplazado al frente del Poder Ejecutivo por un voto de censura que previsiblemente iba a presentar Pi y Margal junto a Salmerón, en cuanto volvieran a abrirse las Cortes el 2 de enero de 1100. Cuando el 20 de diciembre Emilio Castelar tuvo conocimiento del golpe que se preparaba, llamó a su despacho al capitán general de Madrid, el general Pavía, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en esa reunión. Según relató después Pavía, este le pidió a Castelar que promulgara un decreto ordenando que continuasen suspendidas las Cortes y que yo hubiera fijado en la Puerta del Sol con 4 bayonetas, a lo que se negó rotundamente Castelar, manifestándole que no se separaría un ápice de la legalidad. Sin embargo, Castelar no destinó. Castelar supo que Nicolás Salmerón iba a sumarse al voto de censura, cuando el 30 de diciembre o el 26 de diciembre mantuvo una entrevista con él, en la que Castelar no aceptó las condiciones que le había puesto Salmerón para seguir apoyándole: sustituir a los generales que Castelar había nombrado por otros adictos al federalismo, revocación de nombramiento de los arzobispos, cese de los ministros más conservadores, dando entrada en el gobierno a seguidores suyos, y discusión y aprobación inmediata de la Constitución Federal. Al día siguiente, 31 de diciembre, Pi y Margal, Estanislao Figuera y Salmerón se reunieron para acordar presentar un voto de censura contra Castelar el día 2 de enero, aunque no llegaron a decidir quién lo sustituyó. Cuando se reabrieron las Cortes a las 2 de la tarde del 2 de enero de 1874, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, tenía preparadas a sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En el lado contrario, batallones de voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar. De hecho, los cantonales cartageneros habían recibido la contraseña de resistir hasta el 3 de enero, día en que, siendo derrotado el gobierno Castelar, se formaría uno intransigente que legalizaría su situación y cantonalizaría, aunque según otros autores no existe prueba documental de que es. Al abrirse la sesión intervino Nicolás Salmerón para anunciar que retiraba su apoyo a Castelar, que le respondió haciendo un llamamiento al establecimiento de la república posible con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la de Maduro. Pasada la medianoche se produjo la votación de la cuestión de confianza, en la que el gobierno salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a Castelar a presentar la dimisión. Y a continuación se hizo un receso para que los partidos consensuaran el candidato que habría de sustituir a Castelar al frente del Poder Ejecutivo. En aquellos momentos el diputado constitucional Fernando León y Castillo ya había hecho llegar el resultado adverso a Castelar al general Pavía. Este dio orden entonces de salir hacia el Congreso de los Diputados a los regimientos comprometidos y él personalmente se situó en la plaza frente al edificio. La Guardia Civil que custodiaba el Congreso se puso a sus órdenes. Era la madrugada del 3 de enero cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca Asensio. Salmerón, al recibir la orden del capitán general en una nota entregada por uno de sus ayudantes en la que le decía desaloje el local, suspendió la votación y comunicó lo que estaba sucediendo. Seguidamente intervinieron varios diputados para protestar por la acción de Pavía, pero entonces fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército entraron en el edificio del Congreso disparando tiros al aire por los pasillos y los diputados lo abandonaron rápidamente. El general Pavía, nada más desalojar el Congreso, envió un telegrama a los jefes militares de toda España
en el que les pedía su apoyo al golpe, que Pavía llamaba mi patriótica misión, conservando el orden a todo trapo. En el telegrama justificaba así lo que más tarde llamará el acto del 3 de enero. El ministerio de Castelar iba a ser sustituido por los que basan su política en la desorganización del ejército y en la destrucción de la patria. De la salvación del ejército, de la libertad y de la patria he ocupado el Congreso convocando a las representantes de todos los partidos, exceptuando los cantonales y los carlistas para que formen un gobierno nacional que salve tan caros ojos. El general Pavía intentó que se formara un gobierno nacional presidido por Emilio Castelar, pero a la reunión de los líderes políticos constitucionales, radicales, alfonsinos y republicanos unitarios que Pavía convocó con tal fin, los republicanos federales de Salmenón y de Pi y Margall y Transigente quedaron obviamente excluidos. Castelar rehusó asistir al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. En la reunión, Pavía defendió la República Conservadora y por eso impuso al republicano unitario Emilio García Ruiz como ministro de la Gobernación y el general Serrano fue nombrado jefe del nuevo. Estos hechos supusieron de hecho el final de la Primera República, aunque oficialmente continuaría así casi otro año más con el general Serrano al frente. Nominalmente la República continuaba, pero completamente desnaturalizada. Como ha señalado María Victoria López Cordón, la facilidad y la escasa resistencia con que Pavía terminó con la República Federal, irrumpiendo con sus tropas en el Congreso, es el mejor exponente de la fragilidad de un régimen que apenas contaba con base para sustentarse. El líder del partido alfonsino, Antonio Cánovas del Castillo, le comunicó a la reina exiliada Isabel II que los principios democráticos están heridos de muerte y que tan solo es cuestión de calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía para lograr la restauración borbónica. El general Francisco Serrano, recién regresado de su exilio en Biarritz por su implicación en la intentona golpista del 23 de abril del año anterior, formó un gobierno de concentración que agrupó a constitucionales, radicales y republicanos unitarios y del que se excluyó a los republicanos federales. Los radicales Cristino Marcos, José Echegaray y Tomás Mosquera ocuparon los ministerios de Gracia, Hacienda y Fomento, mientras los constitucionales Praxe de Mateo Sagasta, el almirante Topete y Víctor Balaguer ocupaban las carteras de Estado, Marino y el republicano unitario Eugenio García Ruiz, tal como había impuesto el general Pavía, ocupó el Ministerio de la Gobernación. Y el general Juan Zabala de la Puente, Francisco Serrano, duque de la Torre, de 63 años y antiguo colaborador de Isabel II y que ya había desempeñado por 2 veces la jefatura del Estado durante el sexenio democrático, al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del Gobierno, se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la Tercera Guerra Carlista, y después convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno. En el manifiesto que hizo público el 8 de enero, justificó el golpe de Pavía, afirmando que el gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista, y a continuación anunció, dejando abiertas todas las posibilidades sobre república o monarquía hereditaria o electiva, que se convocarían cortes ordinarias que designarían la forma y modo con que han de elegir al supremo magistrado de la nación, marcando sus atribuciones y eligiendo al primero que ha de ocupar tan alto. Quedó establecida así la dictadura de Serrano, pues no existían cortes que controlaran la acción del gobierno al haber quedado disueltas las cortes republicanas, ni ley suprema que delimitara las funciones del gobierno, porque se restableció la Constitución de 1869, pero a continuación se la dejó en suspenso hasta que se asegurase la normalidad de la vida. La instauración de la dictadura apenas encontró resistencia popular, excepto en Barcelona, donde los días 7 y 8 se levantaron barricadas y se declaró la huelga general. Hubo una docena de víctimas en los enfrentamientos con los ejércitos y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá a causa de un levantamiento encabezado por los barrequeros, al mando de unos... El manifiesto del 8 de enero definía la dictadura como el duro crisol y fuerte molde que haría ver a la nobleza y las clases acomodadas, a la Iglesia también, que el orden es posible con la libertad y la democracia definidas en la Revolución de 1868 y la Constitución de 1869. Antonio Cánovas del Castillo identificó el proyecto de Serrano y así se lo hizo saber
a Isabel II y al príncipe Alfonso, y que estaba apoyado tanto por monárquicos como por repúblicos. El general Serrano, definido como un soldado de fortuna por Cánovas, dudaba entre su poder personal con la dictadura y el protagonismo que podía obtener si se erigía en restaurador de Alfonso, con el beneplácito que sabía iba a contar por parte de Isabel II. En cambio, el líder del Partido Constitucional, Práxedes Mateo Sagasta, trabajó sin tapujos por la monarquía constitucional con la dinastía legítima, los Borbones, como única vía para evitar el derrumbe completo de la Revolución de 1860. Recién formado el nuevo gobierno se puso fin a la rebelión cantonal con la entrada en Cartagena el 12 de enero del general José López Domínguez, sustituto de Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de 2000 hombres, lograba eludir el cerco a bordo de la fragata Numancia y poner rumbo a Orán. El final de la experiencia cantonal fue pagado por Gálvez con el exilio, pero la restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su tierra natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con Antonio Cánovas del Castillo, máximo responsable de la restauración, quien consideraba a Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas. Las primeras medidas que tomó el gobierno de Serrano pusieron de manifiesto su carácter conservador, como lo puso de manifiesto la inmediata disolución de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores, gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida por atentar contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales, o el decreto de movilización del 7 de enero, confirmado por el llamamiento extraordinario del 18 de julio, en el que se volvió al viejo sistema de las con el sorteo y la redención en metálico. La supresión de los consumos, la tercera reivindicación popular de la Revolución del 68, junto con el reconocimiento del derecho de asociación y la abolición de las quintas, tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano, que el 26 de junio restablecía este impuesto sobre los artículos de beber, comer y arder, además de otros sobre la sal y uno extraordinario sobre los cereales. La presión de la guerra, las exigencias económicas de los grupos dirigentes y el déficit crónico del tesoro se aliaban para poner fin al ciclo revolucionario. Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el 26 de febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas, dejando al general Juan de Zabala y de la Puente al frente del gobierno y quedando él como presidente del Poder Ejecutivo de la República. Tras su éxito en el levantamiento del sitio de Bilbao, Serrano reforzó su posición en el gobierno con el nombramiento de Sagasta al frente del Ministerio de la Gobernación, lo que provocó la salida del mismo de los 3 ministros radicales y del único ministro republicano, el unitario García Ruiz. Así se formó un gobierno exclusivamente constitucional que siguió presidido por el general Zabala, quien fue sustituido el 3 de septiembre por Sagasta tras evitar que Zabala intentara que los republicanos volvieran al gobierno, ya que en aquel momento los constitucionales propugnaban la restauración parlamentaria y democrática del príncipe. Serrano nombró a Andrés Borrego para que negociara con los alfonsinos de Cánovas, pero este rechazó las propuestas de los constitucionales porque suponía reconocer la jefatura del Estado de Serrano hasta que fueran derrocados los carlistas y aceptar que la restauración borbónica llegara a través de la convocatoria de unas Cortes Generales extraordinarias. La exreina Isabel II le escribió a su hijo, el príncipe Alfonso. Serrano sigue empeñado en su propósito de ser presidente de la República por 10 años con 4 millones de reales. En el mes de septiembre en que Sagasta sustituyó al general Zabala al frente del gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y uno tras otro los distintos estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas. Por iniciativa de Nicolás María Rivero, los radicales, contrarios al nuevo rumbo restauracionista que estaba tomando el gobierno, sobre todo tras la llegada de Sagasta a la presidencia, iniciaron los contactos con los republicanos de Castelar, en los que el protagonista de los mismos fue el antiguo líder radical Manuel Ruiz Zorrilla, que volvió a la vida política después de más de un año apartado de ella. Se había marchado en febrero de 1873, como recordamos, cuando abdicó Amadeo I. El objetivo de la propuesta de unión de los dos grupos políticos era impedir la restauración borbónica mediante la formación de un partido republicano conservador que propugnara una nueva república que tuviera como base la Constitución 69, reformada por unas Cortes ordinarias, que empezarían por cambiar el artículo 33. La forma de gobierno de la nación española es la monarquía. La iniciativa fue apoyada también
por el constitucionalista Almirante Topete, que no quería ver restaurada la dinastía a la que él creía haber dado el primer empujón para su destronamiento. Pero el proyecto de alianza republicana finalmente fracasó por el acuerdo que alcanzó Ruiz Zorrilla con los republicanos federales de Nicolás Salmerón, que fue rechazado rotundamente por Castelar y Rivera. El 1 de diciembre, Cánovas tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sancho, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que éste se definía como hombre del siglo, verdaderamente liberal. Esto ya lo comentamos en el audio en el que nos referíamos a la vida de Alfonso. Afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su monarquía, y en el que unía los derechos históricos de la dinastía legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan. Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde que había asumido la jefatura de la causa alfonsina el 22 de agosto de 1873 en plena rebelión cantonal, que, como le había explicado a la ex reina Isabel y al príncipe Alfonso en sendas cartas de enero de 1874 tras el golpe de Pavía, consistía en crear mucha opinión en favor de Alfonso, con calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia. El 10 de diciembre Serrano comenzó, pero el pronunciamiento de Sagunto del 29 de diciembre de 1874, Cánovas no deseaba que la restauración fuera obra de un partido, del ejército o de un grupo de este, ni de una elección parlamentaria o pronunciamiento. Pero el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. Luego, Martínez Campos telegrafió al presidente del gobierno Sagasta y al ministro de la Guerra, Francisco Serrano Bedoya, quienes a su vez se comunicaron por vía telegráfica con el presidente del Ejecutivo de la República, el general Serrano, que se encontraba en el norte combatiendo contra los. Serrano les ordenó no resistir y el gobierno aceptó la decisión sin estar, por lo que no ofreció ninguna resistencia cuando se presentó en la sede del gobierno el capitán general de Madrid, Primo de Rivera, implicado en el pronunciamiento, y les ordenó disolver. El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete, quien convenció a otros revolucionarios de 1868, como Manuel Ruiz Zorrilla, para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente. Este los recibió en el Ministerio de la Gobernación y pareció acceder a su petición de que se sustituyera en la Capitanía General de Madrid a Primo de Rivera por el general Lagunero y que llamara a las tropas de Ávila, que estaban mandadas por un general familiar de Ruiz. Sagasta se despidió de ellos diciéndole que si les necesitaba les llamaría. Ni les llamó ni cumplió lo que al parecer había prometido. El 31 de diciembre de 1874 se formó el llamado Ministerio Regencia, presidido por Cánovas, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra. En ese gobierno estaban dos hombres de la Revolución del 68 y ministros con Amadeo I, Francisco Romero Robledo y Adelardo López de Ayala, quien había sido redactor del manifiesto Viva España con honra, que había dado inicio a la revolución. Como podéis ver por la duración de este audio y su contenido, a pesar de la efímera duración de aquella república, que yo no sé si llegó a ser república o qué llegó a ser, dio muchísimo juego. Como podéis ver, fue imposible el hacer un pacto entre las distintas vertientes políticas de aquel momento para iniciar una nueva etapa el pueblo español sin la monarquía borbónica. Los españoles, tengo la sensación de que no eran demasiado proclives a entrar en el juego de aquellos políticos. Tengo la impresión de que no les gustaba la manera en la que se estaba llevando la instauración de la República y al final opino que añoraban el sistema de gobierno establecido por la monarquía borbónica. Si no, no es comprensible que con tanta facilidad se tumbara el nacimiento de una república sin que hubiera, salvo los incidentes que se hablan en Barcelona, un movimiento ciudadano tendente a luchar por la república. A diferencia de lo que ocurrió en la segunda, en esta primera los ciudadanos parecían no estar muy de acuerdo por cómo sus políticos, sus representantes, estaban llevando
los acontecimientos. Bien, pues hasta aquí este interesante, creo, audio sobre lo que fue y representó en la historia del siglo XIX la Primera República Española.